Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a su clase de teología hoy, día sábado 23 de marzo. El Señor bendiga a su audiencia, hermanos. Es un honor saludarles, estar con ustedes un sábado más, un día más de bendición. Gracias al Señor. Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos y compañeros de milicia que nos sintonizan a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Especialmente a nuestros hermanos de Facebook, hermanas, ministros, pastores, amigos y allegados. Sean bienvenidos, hermanos. Dios bendiga sus vidas, sus ministerios, y por sobre todas las cosas damos gracias a Dios por el interés y el ánimo que ustedes tienen de escucharnos a nosotros y aprender un poquito más acerca de la palabra del Señor desde el punto de vista teológico, tomando análisis y llevando a cabo este libro de texto, que es el libro guía que usamos nosotros. Es un libro muy conocido que lleva por título Teología Bíblica y Sistemática, de Meyer y Perman. Es un libro muy conocido, hermano. Bien, queremos saludarlos a nuestros hermanos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Gracias, hermanos. Gracias. Dios bendiga ese tiempo que ustedes se toman para consagrárnoslo a nosotros y al estudio de esta palabra. Amén. Bien, el tema lleva por título la sanidad. Hemos visto a través de 5 meses diferentes tipos de doctrinas bíblicas desde el punto de vista teológico. Amén. Y quiero tomar este tiempo para saludarlos y darle gracias por su presencia. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y para tal efecto nos vamos a ubicar en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15 respectivamente. Bien, dice la palabra del Señor de esta manera. Santiago capítulo 5 versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Maravilloso Dios, gracias por este enorme honor y privilegio que tú nos das de presentarnos delante de ti para ahondar un poquito en el estudio de tu bendita y santa palabra, en el estudio de la teología bíblica y sistemática. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a esta audiencia que es fiel primeramente a ti y a este estudio. Gracias, Señor. Danos la sabiduría, la templanza, la seguridad y por sobre todo, inspíranos para poder hablar de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén, hermanos. Póngase cómodo, tome su libreta de apuntes y prepárese, hermano. Vamos a esbozar un ratito acerca de esta doctrina tan linda que es la sanidad divina. Amén. Bien, permítame hacer una breve introducción acerca de esta doctrina. Quiero leer algo acá en el libro de texto para documentarnos un poco y poder avanzar. John Wesley, al comentar las enseñanzas de Santiago 5, 14 y 15, dice en las páginas brillantes de su libro Notas relativas al Testamento lo siguiente: este don único y visible que Dios confió a sus apóstoles, Marcos 6:13,
continuó en la iglesia mucho después que otros dones milagrosos desaparecieran de ella. En realidad nos parece que estuvieran destinados a continuar para siempre, pues Santiago instruye a los ancianos, los únicos que tenían dones o los que más tenían, para que los administraran. Este don era la única medicina de la iglesia cristiana, hasta que se perdió por la incredulidad. Y la oración de fe sanará al enfermo, lo sanará de su enfermedad, y si algún pecado fuere el motivo de su enfermedad, se le perdonará. John Wesley anotó en su diario no menos de 240 casos de sanidad divina. O sea, eso fue lo que él fue testigo durante el tiempo de su ministración con relación al ministerio. Si este don divino se perdió por la incredulidad, es razonable esperar que solo será restituido por la fe. Bien, entonces la sanidad divina puede ser un poco místico para algunos hermanos, quizás para algunos ministros, pero dice la palabra, dice el escritor John Wesley, que fue uno de los más grandes homiletas, o sea, hombres que trazaron muy bien la palabra. Y dice la palabra, dice este hombre, que uno de los dones más visibles que Dios ha dado a los hombres fue la sanidad. Este don se estuvo practicando por cientos de años, por muchos siglos. Pero también dice el hombre que él, durante los largos años de su ministerio, él alcanza a recordar y a registrar no menos de 240 milagros, ministraciones, donde Dios usó a este hombre en sanidad. Eso lo dice él y lo documenta. Bien, pero también dice él que este don ha venido desapareciendo. Recuerden que la sanidad no es un ministerio, es un don. Dice que este don ha venido desapareciendo con el paso de los años. No porque falte alguien que lo ministre o lo practique, no. Es que se ha venido disolviendo, ha venido desapareciendo por la incredulidad de los hombres. Oiga, hermano, por la incredulidad de los hombres. Y permítame, voy a tomarme este par de minutos para escribir algo que es de vital importancia para nosotros. Incredulidad. El don de la sanidad divina ha venido desapareciendo, se ha venido comercializando, y como si fuese poco, dice la palabra del Señor que en los postreros días a los hombres se les dará un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Es un don que se ha vuelto un poco místico, mucho misticismo con respecto al don de la sanidad. La palabra del Señor dice que Satanás hace prodigios y milagros mentirosos.
mentirosos, que no vienen, no son inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Bien, ahora permítame entrar un poquito en la incredulidad. Yo recuerdo con gran facilidad al leer la escritura del endemoniado gadareno. Quiero traer esto en relación porque es vital. Es fuerte lo que voy a decir, pero está registrado en las Sagradas Escrituras. El endemoniado gadareno no era solamente uno, eran dos, pero habla de uno específicamente. El padre de este joven fue al encuentro del Señor Jesucristo y le dijo: Señor, yo quiero que tú vayas a orar por mi hijo para que tú le sanes. Entonces el Señor le dice: me imagino, ¿no? ¿Cómo así para que ore por tu hijo? Si yo envié a mis discípulos para que fuesen a orar por tu hijo, para que fuese sano y fuese libre. Entonces dijo: sí, Señor, ellos fueron, pero siguió lo mismo, no pasó absolutamente nada. Bien, me imagino que el Señor se puso triste y se puso airado a la vez. Entonces, cuando llega donde los discípulos, les dice: generación de incrédulos. Oiga, hermano, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es importante esto, es vital, es doloroso, es triste, es lamentable, pero es real. Por causa de la incredulidad, incrédulos. ¿Cómo es posible? Y yo sé que usted en este momento, que me está viendo y me está escuchando, se lo pregunta: ¿cómo es posible que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, fueron a orar por este endemoniado? Y no es cuestión de ayuno, no es cuestión, oiga, hermano, no es cuestión de ayuno, no es cuestión de oración, porque ellos ayunaban con Cristo, oraban con Cristo, pero eso no significa que cada uno de ellos tenía una altura de oración, de ayuno y de fe. No. Sencillo, hermano. En medio de los discípulos del Señor había uno que le iba a entregar. Y no solamente eso, sino que guardaba y cuidaba el tesoro del ministerio de Dios. También era incrédulo. Y no solamente incrédulo, sino ladrón también. Y no solamente ladrón, sino que vendió al Señor por unas miserables monedas de plata. Anduvo con Cristo, fue testigo evidencial y ocular de los milagros que el Señor hizo en presencia de ellos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué oramos por los enfermos y los enfermos no sanan? Sencillo.
Si vamos a ver, por ejemplo, Moisés y su hermano Aarón eran grandes hombres de Dios. Aarón, tengo que ser un poco objetivo al respecto para que podamos entender esto. Aarón, el hermano de Moisés, era sumo sacerdote. Ahora yo le pregunto a usted, mientras Moisés hablaba con el Señor, ¿qué estaba haciendo Aarón? Quiero establecer algo aquí. No pretendo en ningún momento, ni es mi especialidad, ridiculizar a los grandes hombres, próceres y héroes de las Sagradas Escrituras. No. Pero sí me gusta establecer parámetros donde nosotros nos podemos dar cuenta que somos hombres. Jesucristo era el Hijo del Hombre, pero no era hombre, era Dios, tomando un tabernáculo terrestre como el tuyo y como el mío. Su esencia era espiritual, porque Cristo es espíritu. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Bien, entonces Aarón andaba con Moisés, anduvo con Moisés. Cuando Moisés desciende de la presencia de Dios, ya Aarón tenía un becerro de oro, idólatra. Estaban adorando un becerro de oro, construido por ellos mismos. ¿Con qué oro lo construyeron? Con todo el oro, piedras preciosas, metales preciosos que sacaron de Egipto. Eso lo dice la palabra del Señor. Bien, entonces Aarón, ¿por qué Aarón hizo este becerro de oro? Si yo le pregunto a usted, usted me dice, hermano, no sé. Usted primero, para poder llevar a cabo, para poder plasmar en el papel una idea o una obra o un dibujo o una imagen, primero la tiene aquí y aquí en su corazón. ¿Comprende? Entonces, ese es el problema. Aarón primero tuvo aquí el becerro de oro en su corazón y después lo llevó a la práctica y lo concretó haciéndolo visible. El becerro era visible, pero la fe y la sanidad, la sanidad divina, este becerro era visible. Y la sanidad divina y la fe son dones invisibles, hermano, por favor.
Y este don ha venido desapareciendo con el curso de los años. Con el transcurrir de las eras y los tiempos, ha venido desapareciendo, desafortunadamente. Bien, ya tratamos de usar algo que yo sé que va a ser de mucha ayuda para nosotros. Bien. Y la oración de fe sanará al enfermo, lo sanará de su enfermedad. Y si algún pecado fuera el motivo de su enfermedad, se le perdonará. John Wesley decía, anotó en su diario no menos de 240 casos de sanidad divina durante su ministerio. Como estábamos explicando, este don ha venido a desaparecer por causa de la incredulidad. ¿Y cuál es la incredulidad? La falta de práctica de la fe. Sencillamente, hermano. Si no practicamos la fe, entonces ese lugar lo viene a ocupar la incredulidad. Bien. Quiero que vayamos al Evangelio según Mateo, Mateo o Marcos en mejor instancia. Capítulo 6, versículo 13. Marcos capítulo 6, versículo 13. Aleluya, lo tenemos, hermanos. Bien. Aleluya. Quiero que veamos en este capítulo 6, a partir del versículo 7, cómo es que Dios trabajó a través de los discípulos, de los apóstoles del Señor. Quiero leer desde el versículo número 7, Marcos capítulo 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bien. Dice la palabra del Señor que los mandó de dos en dos. No los mandó a la deriva, sino dice que les dio autoridad sobre los demonios. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Autoridad. ¿Autoridad sobre quién? Sobre los demonios. Aleluya. Los mandó de dos en dos. ¿Qué más dice la Escritura? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Básica, fundamentalmente, directamente, espíritus inmundos. Inmundos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto,
sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y versículo 13, donde queremos enterarnos, echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Son pruebas fehacientes del poder. Les dice: no quiero que lleven absolutamente nada, ni dos túnicas, absolutamente nada, una muda de ropa. Y donde quiera que haya una necesidad y os llamen, ve, entrad en esa casa. Y si vas a una casa y no os recibieren, sacudid el polvo que hay en vuestro calzado. Esto tiene una figura poderosísima. Y dice al final, hermano, explica por qué. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es evidente que en este momento los discípulos estaban haciendo gala y práctica de la fe en el Señor. Para mí me es casi inverosímil, casi inconcebible que estos grandes hombres, estos grandes discípulos de Dios, no hubiesen podido adorar por el endemoniado gadareno, no hubiesen podido orar por él, por sanidad, por liberación. Me es casi imposible creer esto, pero como está escrito, yo lo creo, pero esto es debido a que el hombre no practica la fe. El hombre, en cambio de acercarse a las sagradas escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna y es el producto de nuestra salvación, nos pasamos atendiendo otro tipo de asuntos que no es cultivar nuestra fe. La fe se cultiva. La fe hay que ponerla en práctica. La fe requiere de una buena dosis de cuidado. La fe requiere de una dosis grande y poderosa de atención.
Porque en la atención y en el cuidado que tú le pongas a tu fe, en ella está la eficacia. Es ahí donde está la eficacia. Bien, continuamos. Sigamos con el libro de texto otra vez. Bien. La enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado, obvio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero que vayamos a la escritura. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Amén. Romanos, epístola del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Quiero que vamos a hacer una figura aquí para poder entender esto más concretamente. Quizás tiene un poco de misterio, pero es importante que logremos aclarar estos puntos. Tenemos a nuestro padre Adán. Dice la palabra del Señor, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Por cuál hombre? Por Adán, que entró al mundo el pecado. ¿Qué pasó con ese pecado? Este pecado se heredó a todos los hombres. Entonces, desde aquí nosotros estamos viendo una descomposición social. ¿Por qué? Porque hubo primeramente desobediencia. Una de las cosas que Dios más califica con fiereza y es vertical es la desobediencia acompañada de la rebeldía. De la rebeldía. Un hombre pecó en el Edén y de ahí se abrió la puerta al pecado. El pecado pasó a todos los hombres. Vamos a la escritura. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por el pecado vino la muerte. El pecado entra al mundo a través de Adán, y por la muerte, esta muerte pasó a todos los hombres. Dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo la palabra. Y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Explíqueme eso, con mucho gusto. Dice la palabra del Señor que por un hombre, por la rebeldía, por la desobediencia de un hombre, entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero dice la palabra de Dios que donde no hay ley, donde no, escuche bien esto, hermano, por favor, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, no hay culpa de pecado. Ahorita lo leo y lo repasamos para que usted siga esta secuencia, porque es vital, hermano. Es vital. Dice la palabra del Señor que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Inculpa. O sea, adentro. No hay dentro de ello culpa del pecado. Vamos a la Escritura porque necesitamos desglosar esto. Estamos hablando de la sanidad divina, hermano. Amén. Y dice, por tanto, como el pecado, estoy en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley había pecado en el mundo. Leámoslo y lo verás. Antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado. Pero dice aquí arriba que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto parece un juego de palabras, pero no es. Antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Explíqueme esto con mucho gusto. Vamos para allá. Antes de la ley de Dios, antes de la ley mosaica, de la ley judaica, existieron dos leyes más, que eran quizás leyes de compensación de los hombres. Eso es un concepto mío, así lo voy a llamar, aunque cada una de esas leyes tenía su nombre. Por ejemplo, existía la ley del talión. ¿Cuál era la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, y dolor por dolor. Se cuenta que sí había otra ley. Pero él dice la palabra del Señor, que donde no hay ley, no se inculpa de pecado.
¿A qué ley se refiere las Sagradas Escrituras? Porque aquí dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo. Sí había pecado, pero el pecado estaba sujeto a otro tipo de ley. No se le llamaba pecado, sino en mi propia observación, en mi propio concepto, me da la impresión que había una ley de compensación entre los hombres, que era llamada la ley del talión. El que le robaba una ovejita, el que le mataba una ovejita, iba a la casa del otro y se le traía otra oveja. Por eso era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ¿qué sucede? Dice, donde antes de la ley había pecado, claro que sí. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Me estoy deteniendo mucho en esto porque quiero que entendamos clara y conscientemente estos conceptos. Bien, todavía no he querido destapar el paquete porque quiero que lo comprendamos, hermanos. Vuelvo otra vez a esto porque yo sé que alguno de ustedes no lo ha comprendido o no lo ha entendido con claridad. Dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado a nadie. ¿No? Pero dice la palabra del Señor que antes de la ley había pecado. Claro que sí había pecado. El pecado era, los hombres fornicaban, los hombres adulteraban, los hombres mataban, los hombres robaban, los hombres mentían, hacían de todo, lo mismo que hacen hoy en día, pero bajo el escudo de otra ley, que era la ley del talión. Antes de que existiese, ahora sí voy a entrar en materia, antes de que existiese la ley de Dios. Por eso dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley de Dios, donde no hay parámetros de Dios, donde no están los estándares de Dios, no hay transgresión, no hay pecado. Ahora sí lo entendemos. Yo sé que me está entendiendo ahora sí. Bien. Entonces, cuando Moisés baja del monte Sinaí, el género humano